y estaba el niño con sangre en la cara. Dice, yo lo vi, dice Paul, yo lo vi. Y sinceramente me saqué mucho de onda, me espanté, no supe qué hacer. Luego con el tiempo lo platicó a un vecino y dijo un vecino, es que donde usted vive, un niño chiquito de 4 años, por jugar con su pelota, se le fue del balcón desde el más allá y pueden darte claves, señales. Eso me llama más la atención el tema, porque de igual manera ella dice, es que yo veo que un niño se para en mi ventana, por lo menos lo vi en 2-3 ocasiones cuando era una pequeña, pero el niño de igual forma no quería jugar con ella. No era un ambiente de comodidad. El niño, decía ella, en sus recuerdos vagos, que o estaba ensangrentado o estaba cortado, porque ella le veía la cara muy que roja. Cuando un niño ya no hace ruido, pon atención que está haciendo alguna travesura. Claro. Pero que le grita, que no atiende, y que él quería, por ejemplo, buscar una silla, ponerla cerca de la ventana para asomarse en la ventana del cuarto piso. Pues resulta que después, viendo en los álbumes familiares, el niño le dice a su mamá, ese es el señor que viene a visitarme y a verme. Wow. Y resulta que era el abuelo de ella. Sí, ¿Sabes? a mí me sigue un duende. Ahí está. Conmigo hay un duende, se llama Jo. La ¿Te acuerdas de Valeria Herrera? Sí. Ella me lo dijo. Amigas y amigos de Ahí te va la de terror, se siente el miedo ya. Esta noche, los vellos de punta. Y antes de presentar a los compañeros, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario? ¿Alguna vez hablabas con alguien en tu infancia que los demás no veían? Voy a presentar a los dos compañeros grandes maestros, saludando también a la producción que está el día de hoy. Compañero Jonathan, el Cabrito. No sé si dijiste grandes por edad o grandes No, por grandeza. Por edad dijo. Por edad, ¿verdad? Sí. Por su grandeza. Soy el más grande. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en que estén viendo y escuchando este podcast. Sin duda alguna tenemos temas muy interesantes. Agradecemos a todas las personas que nos escriben, que nos mandan mensajes, que nos dicen... Oigan, sus podcasts están padrísimos, están buenísimos. Paul le han escrito diciendo, lo estoy viendo en este momento y le mandan capturas de pantalla. Muchas gracias a todos. Ustedes ya saben, compartan, denle like, suscríbanse, hagan un comentario, lo que ustedes quieran. Eso nos ayuda muchísimo. Cabrito, sin que me cuentes, ¿tienes historias de amigos imaginarios? ¿Te pasó alguna? Sin que me la cuentes todavía. Alguna vez sí, alguna vez algo así. Alguna vez, y seguramente quien también tiene una o ha escuchado es nuestro querido Paul GS. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Ya sería esto el 5º capítulo, ¿no? 5º o 6º, no me acuerdo, pero ahí vamos, con la ayuda de la banda, con la ayuda de la gente, los amigos que nos escriben, ya lo dices, Cabrito. Y bien, amigo, contestando tu pregunta, al rato voy a contarte una experiencia que sí, cuando llegué me acuerdo muy bien platicando de una experiencia paranormal y un familiar me dijo, por favor, no lo cuentes al lado de tu sobrino. Porque tuvimos una situación complicadísima con eso. ¿Y qué hacen? No, estamos en Reiki. Para que tu sobrino esté trabajando la parte psicológica de esto. ¿En serio? Está fuerte. Pues está buenísima. Sí, Lo voy a está contar fuerte. ratito, amigos. Qué buen tema traes ahí. Precisamente amigos imaginarios, porque además, dices, es buen tema, pero porque es también muy cotidiano. Creo que todos conocemos a una persona, más allá de los temas paranormales, que decía jugar con alguien en su infancia. Y lo decía al inicio, ese alguien, evidentemente nadie más lo ve. Es alguien con quien ese niño conecta, muchas veces producto a lo mejor de una fuga emocional quizá, pero también hay otra vertiente de esta historia que es lo paranormal involucrándose. Cuando hablamos nosotros de terror o de paranormal, aclaramos, y lo hemos dicho en otros programas, no somos expertos en el tema de que nosotros lo hagamos propiamente, esoterismo, un ritual, tal vez no así, pero hemos tenido una cantidad de experiencias que evidentemente nos permiten hablar de ello. Entonces yo mando un saludo a una prima mía, Majo GH, que seguramente lo está viendo, porque ella decía, hablando de amigos imaginarios, que recuerda mucho a una niña. Ellos tenían una especie de columpio, ¿no? Con cojines muy cómodo, pero un columpio al final del día. Ella lo que decía es, cuando me levantaba, ya sea para caminar hacia la cocina y miraba al ventanal, Paul Cabrito, veía a una niña, dos características. Primero, la vestimenta de la niña no era contemporánea. No era una niña de tu escuela, una niña que ves, no. Era una vestimenta antigua, ¿sí? Un vestido largo que tradicionalmente ocupaba las generaciones de los años 40, 50. Ese es el primer elemento. Y el segundo es
un amigo imaginario está ahí para dar ese confort al niño. No sé si coincidimos en eso. Para que juegue con él, para que le haga compañía. Para eso está el amigo imaginario. Pero aquí había un terror. Cada que veía a la niña, decía, a mí me sonríe como si se estuviera burlando de mí. La niña no se mecía en el columpio, solo estaba sentada ahí, con ropa antigua y una sonrisa y un rostro que le daba mucho miedo, ¿sí? Ese era uno de los patrones que de alguna manera le causaba terror, ¿sí? Entonces, a partir de esa historia, me gusta investigar mucho de qué es lo que los menores, sobre todo de 9 años para abajo, incluso 10, pueden percibir que nosotros no. Ya sea por un tema de que la conciencia no está lo suficientemente desarrollada, pero tampoco hay malicia, pero tampoco hay actos de mal juicio, pero tampoco hay cargos. No, el niño ve lo que en estado natural percibe. Entonces, en ese ámbito, amigo, mi pregunta y mi duda, porque estamos hablando de que los infantes tienen como esa etapa que dicen que tienen La inocencia. a la como inocencia, tal. aparte como este tipo de percepción abierta, y con el tiempo vamos con filtros ya teniendo ante la sociedad como cerrándolos. Sí, nosotros mismos los adultos les vamos generando este temor, este Exacto. escepticismo, este rechazo a todo lo malo o lo que creemos que es malo. Empezamos a decirle, es que eso no existe, es que eso es malo. Un niño, de ahí la frase muy famosa de los niños y los borrachos dicen la verdad, porque ellos ven ellos hablan y dicen de lo que ven, ¿no? Y lo que están sintiendo en ese momento, Exactamente. o sea, no ponen filtros. Exactamente. Hay quien dice que la personalidad se desarrolla del año 1 al año 4. Hay quien dice que hasta los 8. Pero al final no está exento, ¿sí?, de percibir lo que a lo mejor en el plano terrenal nosotros cotidianamente no vemos, ¿no? Y entonces cuando la prima me cuenta esto, después escucho a otra persona que cuenta algo similar. Y es donde me llama más la atención el tema. Porque de igual manera ella dice, es que yo veo que un niño se para en mi ventana, por lo menos lo vi en 2, 3 ocasiones cuando era una pequeña, pero el niño de igual forma no quería jugar con ella. No era un ambiente de comodidad. El niño, decía ella, en sus recuerdos vagos, que o estaba ensangrentado o estaba cortado, porque ella le veía la cara muy roja. Y entonces decía, el niño se para en mi ventana y me sonríe, al punto de que yo ya no quería levantarme ni al baño, ni a ir a buscar a mi hermana al jardín, porque él no sabía cuándo el niño iba a estar ahí. Era incierto cuándo el niño iba a aparecer. Pero una cosa, por ejemplo, yo saben que soy muy sensible ante situaciones, también tu cabrito, has vivido muchas cosas. Yo no recuerdo en mi vida, no sé si tengo un bloqueo ahí en mental, emocional. Yo no recuerdo nunca haber visto una persona o un amigo imaginario. Nunca tuve esa experiencia, ¿eh? Pero sí recuerdo mucho, tuve una novia hace muchos años que ella me contaba que de niña sí veía a un niño. Ella vivía en el parque Chapultepec, donde está la barranca. Bueno, el parque Chapultepec, acá, allá abajito. Sí, aquí cerca. Entonces ella vivía, no es que, donde está que era una pista para correr, arriba hay edificios. Entonces me acuerdo que su mamá me contó, me dice, es que mi hija siempre me decía que había jugado con un niño y que veía una pelota. Y luego esta persona me contaba que sí, que veía a un niño y que estaba ensangrentado. Y justamente me contó la mamá, o sea, fue la historia de la hija, ¿no? Y luego llega la mamá y me dice, sí. Y te dice, ya le creía a mi hija cuando un día yo estaba haciendo el desayuno y escucho cómo bota una pelota de plástico, pum, pum. El clásico y sonido. volteó a ver el clásico sonido y estaba el niño con sangre en la cara. Dice, yo lo vi, dice Paul, yo lo vi. Y sinceramente me saqué mucho de onda, me espanté, no supe qué hacer. Luego con el tiempo lo platicó a un vecino y dijo un vecino, es que donde usted vive, un niño chiquito de 4 años, por jugar con su pelota, se le fue del balcón, quiso alcanzarla y se cayó. Y cayó de, no sé, de tercero o cuarto piso y tristemente el niño ya no existió. Son muertes muy rápidas. El niño cae, probablemente ni cuenta se dio o no asimiló. Esta caída es muy rápida, es cuestión de segundos. A lo mejor él sigue jugando. Y era su amigo imaginario de esta persona. Exactamente. Y seguramente la familia nunca lo soltó. Nunca soltó esa energía, nunca lo soltó, por eso sigue aquí. Exactamente. ¿En dónde pasó eso? ¿En Chapultepec?
Chapultepec. En la barranca de Chapultepec, Sí, en el seguramente parque. la familia seguramente ya no vive ahí. No, Pero no soltaron esa Niños energía, se quedaron todavía atrapados y es normal, digo, cuando se Exacto. muere un menor es más difícil que tú sueltes a un pequeño, Es eso. por eso siempre te recomiendan, cuando alguien fallece, suéltalo, déjalo ir. Sí, llórale, rézale, pero Tiene ese duelo, ¿no? ten el duelo, pero llega un momento en el que tienes que soltarlo, si no, se va a quedar aquí. No sé cuántos días son, creo que el novenario, lo que dura el novenario, es Sí. el tiempo en el que tienes que tener el duelo precisamente para después ya soltar y no seguirlo invocando, porque si no, no se va después de ese tiempo. Ahora, al final, Paul menciona otro niño ensangrentado. Aquí hay una explicación en el sentido de que el niño cayó de un lugar alto. Exacto. Entonces, habría un origen de la historia. En la historia que les platico, sería difícil ubicar ese mismo Sí, origen. no sabes de dónde. No sabes de dónde, y además aprovecho porque es una casa en Buenavista, ¿no? No sé ahorita si está habitada, tendría que revisar bien, pero es en Buenavista. Saludos a la Ok. comunidad allá. Y antes de preguntarte, Jonathan, porque seguramente tienes alguna historia, Ujú. relato sobre amigos imaginarios, yo invitaría a que vieran un video que se toma en Filipinas, que se hizo muy viral, Ok. y que de pronto el papá está grabando a la niña y le dice, ¿con quién juegas? Dice, con mi amiga. El papá le sigue la corriente. El Ujú. papá está grabando y, sí, claro, obviamente no la ve. Y entonces le dice, ¿dónde está? Mira, está allá. Entonces le señala el papá, siguiéndole esta historia, mueve la cámara, no hay nada, el papá sigue jugando, y de pronto al avanzar el video le dice, ¿todavía está allá? Y la niña dice, no, ya está junto a ti. Y en el momento en que la cámara apunta hacia un lado, ves a una niña totalmente pálida, ves a una niña con ojos poco definidos, casi negros, ¿sí? Que está a un lado. Y el video se corta abruptamente y es uno de los más virales, cabrito. Wow. ¿Recuerdas alguna historia similar? Sí, sin duda. Y ahorita me hiciste acordar también con lo que estabas comentando, con lo que empezaste, es la película famosa de Sexto Sentido, ¿no? El niño que veía, veo gente muerta, ¿no? Eso lo dijiste en inglés, yo en español, justamente. Justamente, sí. Mira, yo pues tengo 2 hijas y una de ellas, la más grande, cuando era muy pequeña, ella decía que jugaba también y que hablaba con una niña, que siempre estaba con una niña. Nosotros estábamos viviendo en esa época en Estados Unidos y siempre señalaba un lugar de la casa, del cuarto. Siempre señalaba así. Porque yo la veía que estaba sentada, que jugaba, pero a la vez como que tú notas que está con alguien más, como si estuviera alguien más en ese Interactuando. momento, interactuando con alguien. Y yo le preguntaba, ¿qué haces? Jugando. Ya empezaba a hablar, ¿no? Un poquito. Y hasta que un día digo, ¿pero con quién juegas? Con ella. Y le hacía así, señalaba. O sea, ya se metió allá, atrás de o sea, allá está, atrás de la cama o de algún mueble. Y digo, ¿por qué por qué se va para allá? Dice, no quiere estar aquí. Decía que yo le daba miedo. Dice, es que le das miedo. Y yo, ¿por qué? No sé por qué. La cuestión es que mi hija fue justamente eso, lo veía. Y yo, en lugar de buscar la manera de, no, eso no existe, no es cierto, no es verdad, trataba de investigar más, de saber qué más había. Observaba, la veía y siempre la veía jugar. Afortunadamente no ocurrió ningún suceso extraño. A mí sí me pasaron, de hecho ya les contaré después esas historias que me pasaron allá, pero a mí sí me llegó a pasar algo ahí en esa casa donde vivíamos en Estados Unidos. Pero el suceso se fue diluyendo, dejó de pasar. Pero sí sucede esta parte de los pequeños a una cierta edad ven cosas, conviven con cosas. Habrá que ver qué tipo de energía es con la que conviven. Yo pienso que era una energía buena, porque nunca hubo nada malo, ella nunca despertó llorando, quejándose de algo, al contrario, siempre la veía contenta. ¿Nunca describió cómo era? Pues no, solo decía que era una niña chiquita, como de su edad. Ujú. Siempre le decía, ¿cómo es? Chiquita. Me decía chiquita. Ujú. ¿Como tú? Sí. Wow. Muchas veces se manifiesta a través de espíritus de niñas, Paul. No sé si has escuchado esta típica de la niña fantasma, es que en la casa aparece la Esa es niña, una clásica, ¿no? ¿no? Es como de las clásicas, pero también se manifiesta. Niños por lo regular ven a otros niños. Por lo regular, porque también hay amigos Pero, imaginarios adultos. Sí. Son niños. Ujú. Hay Niños. teorías que no son niños. Exacto. En realidad son demonios. Exactamente. Cuando tú ves un niño, lo que menos estás viendo es un niño. Es una apariencia de niño precisamente que toman para que tú empatices con ellos. Pero a mí me da más miedo ver un niño, un pequeño. Sí. Te metes a una casa abandonada y ves un pequeño, te da más miedo que si vieras al demonio, ¿no? Yo creo que ves al demonio y hasta dices, me vale gorro, ¿no? Pero si ves a un niño como tal, te da más miedo. Es casi un niño a las 3 de la mañana metido en una casa abandonada.
Es como cuando tú y yo fuimos al recorrido de ese panteón, Ándale. que yo tenía muy marcado en mi mente el reguilete. ¿No viste el video? Tú andabas trabajando, amigo, no fuiste con nosotros. Sí. Pero en ese video, nuevamente, vuelvo a demostrar y está la productora Lo viendo vimos todos ese día. y sí. como gira, y los demás no giran, más que ese Solo uno. reguilete. Solo uno. Y es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. O sea, no, Y siempre no está, sea, se ve lleva que siempre años lo ahí. cambian, porque siempre, no sé si es el mismo, porque siempre está colorido, no Ujú. pierde las texturas, o sea, quieras o no, deteriora el Ese sol puede ser y otro todo caso eso. extraño también. Sí, al final son manifestaciones. Hablábamos, creo que en programas pasados también de los reiletes del Panteón Sí, en La Leona, y oye. decíamos, Lo volvimos a ver, Forma. oye. lo vuelves a ver porque es de alguna manera uno de los íconos de manifestación de energía, este reguilete. Pero luego ya habrá un programa en el que les platicaré un poco más sobre la casa del edificio del Dakota. Tiene una Ujú. infinidad de historias, pero una de ellas, bueno, Dakota ni más ni menos la casa donde muere John Lennon, frente de muchas historias. Pero una de ellas dice que cuando remodelan un cuarto, de pronto los trabajadores, obreros, albañiles que están ahí, ven a una niña, una vez más, con vestimenta muy antigua. Paul Jonathan llega a la niña y de pronto les dice, hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños, le dice a uno de los trabajadores. Ellos asumieron que era la hija de uno de los licitadores o de los patrones. Y resulta que cuando empiezan a preguntar, Ujú. nadie tenía ni una niña pequeña y además no era una construcción donde estuvieran autorizados los niños. Claro, sí. Ese ¿no? trabajador, y eso está de hecho documentado en uno de los libros, voy a traerlo pronto, ese trabajador fallece a los pocos días, el trabajador al que toca a la niña. El único, muchos la vieron, pero solamente Solo a uno tocó a le uno. tocó. Y entonces me recuerda mucho lo que dices tú de los niños Ujú. demonios. ¿Tú crees realmente, Paul, que un demonio puede materializarse en la imagen de un niño? Sí, no, o sea, de que existe, amigo, lo hemos visto en muchas situaciones. Lo que bien menciona, ¿no? No nos consta, sinceramente, pero que te dicen que cuando ves este espectro o esa manifestación a través de un infante, ¿no? De una niña, es porque es un demonio intentando persuadirte, ¿no? De robar tu energía, de estar en tu hábitat, de ser parte de tu entorno. Y eso es lo que para mí se me hace súper complicado. Y les voy a contar ya la historia que yo de verdad a mí me dejó sorprendido porque me pasó directamente con familia y lo digo con todo respeto con mi familia. Le mando un fuerte abrazo a mi prima y a mi sobrino, que hoy en día ya es un jovenazo, ya de como de 19, 20 años, pero cuando era niñito, me acuerdo de mi prima, ahorita es una profesionista impresionantemente exitosa y su hijo es, de verdad, un deportista de verdad, a nivel alto. Es un chico que se dedicó bastante al deporte y me sorprende y me da mucho gusto verlos exitosos. Pero en su momento cuando era niño, yo me acuerdo que llego con esas historias de fantasmas. Estamos en una convivencia familiar y empiezo ya a hablar. No, es que ese día. Y me voltean a ver todas las primas. Me voltean a ver así como que. Ujú. Yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso. Me dicen, a ver, Tema incómodo. sí, tema incómodo en familia. Me Ujú. dicen, ven. ¿Qué pasó? No sabes lo que le pasó a tu sobrino, ¿verdad? Le digo, no. En ese momento, mi prima estaba viviendo con mi sobrino en la colonia donde está la secundaria 18, la que es la Morelos, Colonia Ujú. Morelos, atrás de Pemex hacia adelante, colindando con el Porvenir y hacia el Cibac, ahí en esa zona habitacional. Ahí rentó un departamentito, salió de su casa. Mi sobrino creo que tenía, no sé si 4 o 5 años, no recuerdo exactamente bien, pero ella vivía con el papá de su hijo en ese momento. Se juntaron, pum. Y yo cuando empiezo a contar eso, me dicen, Paul, es que tu sobrino dice que ve a un amigo imaginario. Ok. Y ya queremos quitarle esa errónea idea que está ahí. Él está presentándose en su vida. Dijimos, ¿y qué ve? Él no ve a un niño, él ve a un viejito. Exactamente. Ve a un viejito que siempre le Ok. dice cosas que hacer. Y ahí te va una cosa que de verdad a mí me sorprende muchísimo, porque pues, mis primas no son como de tan fans de contar historias. Ellas son muy, muy católicas. Son familia que tengo que son muy respetuosas, profesionistas, exitosas. No andan como metidos en el chisme, no andan así Claro. oye, fíjate que un fantasma se me Sí, apareció. no. Nada. No es como un No. tema de conversación común, Nada, Ni de nada, morbo, ni Claro. nada, exactamente. Ujú. Y me acuerdo muy bien, amigos, que te digo, cuando empiezo a preguntar e indagar un poquito más qué había pasado con mi sobrino, ella rentaba en un departamento como en el cuarto piso también, como en el cuarto piso. Pues digo que ahí junto hilos y digo, wow, lo que es, y qué bueno que no pasó. Resulta que ella me menciona que siempre mi sobrino le contaba que tenía un señor, que había un señor en una habitación, que había un señor ahí, que había un señor de edad. Cosa que años después me pasó con mi pequeño. Decía, es que yo veo a alguien, le va a ver, ¿quién ves? A ver, dímelo. ¿Dónde está? No, estuvo ahí cuando era muy chiquito.
Digo, no, dile que venga y que hable conmigo o que se vaya. Que no nos gusta tenerlo aquí, ¿no? Y de repente desapareció eso de su vida. No sé si lo bloqueó, no sé qué pasó con él. Pero en el caso de mi sobrino, me cuenta que de repente decía que estaba el señor en tal esquina, igual que tu pequeña, que estaba en tal lugar, que andaba por tal parte. Y que mi prima le decía, sí, claro, sí, es un fantasma. O sea, trataba de no tomar como mucha relevancia del tema para que mi sobrino se tranquilizara. Y en ese momento dice que empieza ella como que a decir mi sobrino que no le gustaban cosas que estaban en la pared. Y digo, ¿y quién te dijo eso? Dice, me lo dijo el Señor. ¿Qué Señor? Y cuando empieza a mover cosas, había crucifijos ocultos en la casa. Caray. Que el Señor le indicaba dónde estaban, que los quitaran, que le incomodaba. Así, quítame atrás de un mueble, ¿no? Y que mi prima agarró de repente uno, movió el mueble atrás de la televisión y si había un crucifijo en un mueble que ya movió, rentó el departamento ya amueblado, o sea, que sí ve que había uno, que luego empezó a buscar donde él le decía había crucifijos chiquitos ocultos. Acto seguido le pasa de que el sobrino encuentra un disco compacto con una película de contenido para adultos y que lo mete en el CD-ROM, de ese momento que era del DVD, que lo mete y porque ya sea, le gustaba manipular como niño cosas, meterle, y que mi prima ve y dice, ¿quién te dio eso? Su papá. O sea, mi prima despotricando contra su pareja. Pensó que aquí el dejó tipo esto. anda viendo cosas y me tiene a mí, ¿no? O sea, ¿qué Y ahí lo dejó. Y él lo dejó. Y me dijo, ¿te lo dio tu papá? ¿Dónde lo sacaste? Dice, me lo dio el Señor. ¿Qué Señor? El Señor. Que le dijo dónde había un disco entre el piso y no sé qué. No recuerdo bien exactamente, pero que mi sobrinito de 4 o 5 años lo encontró y lo puso. Entonces dijo, esto ya no es normal. Claro. Ya voy a poner más atención. Es ¿qué está haciendo el niño? Y la última es como que la gota que derrama el vaso en esa historia. De verdad es impresionante. Eso, híjole. Como digo, qué bueno que no pasó. Cuando me dijo, fue cuando dije, no voy a hablar nada de eso en ese momento con mi... No voy a contar historias así de fantasmitas y chaneques enfrente de mi sobrino, porque yo era ya el tío buena onda, platicón. Ellos tenían entre 4, 5, 6, 7 años, los demás sobrinitos. Eran mi adoración porque eran niños y me abrazaban y tuve mucha afinidad con los niños. Y en ese momento me dice, de verdad, Paul, es que pasó esto que me dejó en shock. Y digo, ¿qué pasó? Dice que ella estaba lavando ropa en el cuarto de servicio, de esos departamentitos. La gente que vive seguramente y si ve el podcast y puede mandar fotografías, son como ajenitos. Mi hijo que está al lado de la cocina y que estaba allá lavando. Este es un cuarto pequeñito. Bueno. Y que de repente cuando ella estaba lavando, que cuando un niño ya no hace ruido, pon atención que está haciendo alguna travesura. Claro. Pero que le grita, que no atiende y que él quería, por ejemplo, a buscar una silla, ponerla cerca de la ventana para asomarse en la ventana del cuarto piso. Ay, caray. Y que ella lo regaña, no hagas nada de esto. Y que ella cierre la ventanita, la cierra y se va otra vez a lavar. Que de repente ve que mi sobrino se acerca, cierra la puerta del cuarto de lavado y le pone como llave. Y dijo, ¿qué haces? Pero lo ve así. Camina y dijo, es una broma. Se va el niño corriendo y ve otra vez agarrando la silla para subirse a la ventana. Uy, no inventes. Y que ella empezó a desesperarse de manera impresionante. No recuerdo cómo manipuló. Abre la puerta, corre y ya estaba una ventana abierta. El niño ya casi sentado. Punto de aventarse, de salirse o de asomarse. Allá en la ventana. Wow. Y que ella lo agarra, lo jala y dice, ¿por qué? Dice, es que el Señor me dijo que hiciera esto. Y de ahí, tema bloqueado en la familia. O sea, espero que no lo esté viendo. Bloqueado. Y fue que mi prima empezó a buscar ayuda, cómo hacer esto, cómo lidiar con este tipo de energías, de situaciones. Y le recomendaron bastante el Reiki. Entonces llevaba a mi sobrino a ese tipo de manifestación y de organización de energía personal y de ese tipo de decretos para que él bloqueara algo que ya tenía ahí. Y es una parte donde dije, le voy a contar una historia que a mí me dejó impactado. Ya. Nunca te la había escuchado esa historia, creo que es de las más fuertes. Y ahorita me atrevo a añadir algo, que obviamente no te lo dijo tu familiar, pero me recordó mucho algo. Y entonces el viejito le dijo
que se arrojara o que se asomara, ¿no? ¿Quién quita? No podemos añadir que le haya dicho o que estuvo a punto de decirle, arrójate como yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en algún momento una historia en donde un niño quería colocarse en el cuello literalmente una soga porque la persona que lo inducía había hecho lo mismo. Entonces ocupaba al niño para eso. Entonces habría que investigar en esa historia cómo murió la persona que vivía antes ahí. No, ¿Quién Si era no la se persona que aventó vive ahí? o si no se quitó la vida. no, a mí como cuenta es que ya dijo, Lo bloquearon, ya el tema bloqueó está... el tema y dejó de vivir Está ahí, Ya no se viven ahí. cambió Ok. y fueron más cosas que seguramente no me contó, pero era muy, muy, muy fuerte. Fíjate, ahorita que estabas contando todo esto, esta parte sí es bastante impactante porque estamos hablando de un ente, de un ser que estaba induciendo a algo malo. Era maligno, no era un amigo. Pero también existen muchas historias de personas, de niños que ven aparentemente a adultos, ancianos o gente mayor, y que con el transcurso del tiempo, cuando los papás o algún adulto le pone atención a eso, empiezan a investigar, empiezan a ver, y resulta que a la persona que están viendo es un familiar fallecido, Eso, pero eso. solamente se está manifestando para cuestiones de bien, para saludar, para conocerlo, porque a lo mejor nunca lo conoció. Por ahí alguna vez leí un caso de un niño que decía que veía a alguien, a una persona que venía a platicar todas las noches, que se sentaba en su cama y que platicaban y platicaban. Pues resulta que después, viendo en los álbumes familiares, el niño le dice a su mamá, ese es el señor que viene a visitarme y a verme. Wow. Y Sí. resulta que era el abuelo de ella, ¿Sabes que no lo conoció el ¿Sabes niño. quién contó algo similar? Había una revista que se llamaba, no sé si la recuerdan, la revista Big Bang, era para niños y adolescentes, salía hace algunos años, no sé si todavía exista, pero era una revista en puestos de periódico, Big Bang, y había una sección que se llamaba Para no dormir o una situación así de terror. La gran mayoría de historias las escribía una autora que se llama Pilar Obón, muy buena. Ojalá un día pueda estar con nosotros porque es obviamente Sí, lo mexicana. podemos contactar con todo gusto, sí. Esperemos que esté ya porque tenía una cantidad de historias y en algún momento también recogía los testimonios y uno de ellos es muy similar al que dices. De pronto Ujú. el niño que salía de la escuela y veía, imagínense, a un hombre de sombrero, Ujú. no de sombrero tradicional de campo, sino estilo boina, y veía a un señor muy alto. No recuerdo si lo había platicado aquí, sino nada más brevemente es, el señor estaba con la boina, lo veía muchos días seguidos y le decía a su mamá, es que hay un señor que me ve. Al principio pensaron que era un vivo, entonces se Andaba alertaron ahí haciendo algo que raro. estaba espiando al niño, pero después resulta que no. Y un día, lo que dices, viendo el Ujú. álbum, resulta que era un tío de la mamá que había muerto de un golpe en la cabeza. Y por eso el señor llevaba El sombrero. una especie No, de boina. boina. Pero lo reconocí, es el señor que yo veía de niño, muchos años después. Sí, esos Ese señor era tu tío abuelo. casos sí llegan a ser muy comunes. Yo ya los había escuchado también de niños o de personas incluso ya grandes que ven a una persona, que sueñan con una persona todo el tiempo y al indagar resulta que era un familiar y empiezan a poner atención en cuáles son esos mensajes. Y esos mensajes son de protección, de cuidado, de como nunca te conoció, pues esa persona viene a protegerte, es como tu guardián, como la Claro. persona que te cuida. Pero el caso que tú cuentas, ahí ya estamos hablando de otra cosa más fuerte, una cosa que es completamente ajena. Digo, lo otro no da tanto miedo, al contrario, dices, qué bonito, ¿no? Que, Sí. que Tienes el tengas un confort, ángel, que ¿no? tengas Sí. una persona que te cuida, que te protege. Hasta la energía se siente distinta. Pero en este caso se empezó a poner oscuro, negro, todo. Eso de hacer el niño de ir a encerrar a su mamá y querer hacer este acto, sí es algo muy peligroso, es algo muy fuerte. Por eso se les recomienda a toda la gente que cuando tengan niños pequeños, ustedes háganle caso a todo lo que les digan. Sí. No digan, está inventando. Y no solamente por las cuestiones paranormales, por las cuestiones de los vivos De también. salud emocional. Sí, de que a lo mejor de integridad alguna física. persona real, física, le está haciendo algo o está haciendo algo indebido. Y luego los niños llegan y muchas personas, no digo que todos, muchos familiares dicen, no, lo está inventando. No es cierto. No, hay que poner atención Hay en que todo lo poner que dice. atención. ¿Recuerdan en el sexto sentido, lo mencionabas hace un rato? ¿Recuerdas cuál era la función de la última niña que se le aparecía al No me protagonista? acuerdo. ¿No te Voy a ver acuerdas? la película. ¿Se acuerdan cuál era? Alertar. Alertar sobre que ella había muerto, ¿te acuerdas? ¿Cómo había Obviamente. fallecido? A su papá lo quería alertar. Y entonces la niña regresa. Perdón, spoiler. Es un spoiler, pero es una película Ya la que vieron, seguramente. Ya, es de Seguro culto, que es la de vieron. culto. es esa de película. culto, tiene Quien no la ha casi visto, mal, más, mal. casi 30 años. Entonces, ella regresa para descubrir a su asesina.
Para Exacto. eso regresa y se le manifiesta al niño. Le muestra dónde hay está- una evidencia. Donde hay una evidencia, se va a donde saber. se ve que la envenena poco a poco. Muy buena esa película. No sé si recuerdas tú esa parte. Es de No acá que recuerdo, Tiene no mucho mejor recuerdo. que la viste cuando... La vi, amigo, en el cine. Cuando Estamos salió. hablando como hace 30 años. Es una película La del niña- 91. Pero me encantó. La niña creo que lo hace jugando, grabar, Exacto. porque se está grabando, Graba las muñecas. graba unas marionetas como Las muñecas que marionetas. utiliza para hacer como una especie de teatro guiñol, donde empieza así como, no sé qué, a jugar. Y ella tiene una camarita que está grabando eso, y en ese momento llega la madrastra, porque era la madrastra. La madrastra. Llega la madrastra con la comida y le dice, ven, tómate tu sopa, ¿te gusta? Dice, no, es que siempre que me la tomo me siento mal y ya no puedo jugar, porque la niña ya estaba notando eso. Pero lo de la grabación fue circunstancial y ahí se ve claramente cómo la madrastra la estaba envenenando. La niña muere, obviamente, después del transcurso del tiempo y regresa cuando conoce al niño para eso justamente. Que él encuentre la evidencia, la cinta y que puedan desenmascararla. Y entonces me acuerdo de una historia que es el pequeño David, que estuvo viralizando, de hecho por ahí en Sí, YouTube lo hizo. oye. Ese es Dear David, ¿no? El que has Dear pensado. David. Yo estoy hablando otra historia todavía más, ¿eh? No es Dear David. ¿Es Es pequeño David, sí. ¿Y de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Muy breve, pero ahí va. Y tiene que ver con el sexto sentido. Fíjate nada más esto, Paul. Es un niño que de pronto enferma. Él enfermó y la familia lo veía muy decaído, como triste. Él muere, obviamente, por estas bajas defensas poco a poco, ¿sí? De las últimas cosas que el niño hizo era ver caricaturas, pero ellos decían que ponía la caricatura a no todo volumen, pero por lo más cercano. O sea, al niño le gustaba subirle a la caricatura, pero así, a lo que más pudieran sus oídos. Entonces, en esta historia el niño fallece con una advertencia muy grande ahí, porque entonces la mamá trabajaba. Casi siempre se quedaba él al cuidado de un hermano de la mamá, que es el que lo dejaba ver la caricatura altísimo, ¿no? Entonces resulta que cuando el niño fallece, Paul Jonathan, obviamente viene la tristeza en la casa. Desde hace rato, la pérdida del menor, creo que no se puede comparar con nada, ¿no? Sí. Y entonces, a altas horas de la noche, cuando ellos están dormidos, se prende la televisión y la caricatura en el canal a todo volumen, como si ahí estuviera. Como cuando él estaba. Y ellos notaban una actitud muy extraña en el hermano de la mamá. Okay. Se espantaba mucho, mucho, mucho. Pasan días, hacían oración, la música a todo volumen, hasta que un día la mamá hace una jugarreta. Va con el hermano. Y es que la mamá decía, él me quiere decir algo. Él me quiere decir algo. O sea, esto no es normal. Él me quiere decir algo. Va con el hermano y le dice, antes de que David muriera, me dijo lo que le hacías. Así lo soltó, O sea, sin saber se la nada. jugó a soltarle la bomba así Y nomás. el hombre confiesa los daños que él hacía, que ustedes imaginarán. Y por qué el menor se enfermó. ¿Qué hacía? Te imaginarás. Ustedes imaginarán. Claro. Y que tuvo que ver mucho Abuso seguramente. con el estado de ánimo del pequeño. Sí, Y regresó a través de la televisión o de la Alertar, caricatura a alertar hasta que la culpa le ganó al otro. wow. Y una confesión, obviamente, producto de una trampa. Sí, Entonces- de hecho, ese tipo de situaciones aparentemente suenan fantásticas, ¿no? El decir que desde el más allá te dieron la clave de algo y descubriste un crimen, descubriste eso. De hecho, en Estados Unidos existen los mediums. La policía, de manera no oficial, utilizan Ujú. mediums, utilizan videntes para ciertos casos difíciles. Y han descubierto a Ujú. asesinos, han descubierto ¿Dónde está el cuerpo? dónde está el cuerpo, dónde está. Aquí tuvimos, de hecho, hace muchísimos años también un caso de una señora que también ayudó a la policía para una Ujú. situación muy difícil en México que tuvimos hace muchísimos años. No vamos a andar en eso, pero sí llega a pasar. Este tipo de cosas llegan a pasar de que desde el más allá pueden darte claves, señales. Está una película muy famosa también, la de Ghost, la sombra del amor, que Ujú. también, sí, su... ¿No es romántica? Es romanticona, pero también eso nunca la viene vi. por una situación, ¿no? Paranormal. Viene a querer, primero viene por el hecho de querer contactar con su novia, etcétera, y después descubre algo ahí raro del por qué el origen de su muerte, ¿no? Descubre por qué murió, cuál fue la razón. No fue un asalto cualquiera, sino realmente querían desvivirlo. Entonces, este tipo de cosas suceden
Lo que comentas ahí, sin duda, es un caso muy impactante. Quiero además cerrar con algo, porque justo la siguiente emisión vamos a tener, yo creo que historias todavía de un calibre más alto, se puede, pero voy a cerrar con esto antes de despedirnos. El amigo imaginario se presenta en tu infancia. Si tú tuviste uno, compártelo, pero se presenta en tu infancia porque es el momento en el que tú lo ves. Cuando de niño todavía estás susceptible a verlo, pero el amigo imaginario no se va. Si tú tuviste un amigo imaginario, es muy probable que ahora de adulto todavía te acompañe, solo que ya no lo ves. Esa es la diferencia, ¿sí? De niño tienes la facilidad, la mente abierta. De adulto no quiere decir que ya se fue. Y esas veces que escuché que alguien dijo mi nombre, escuché que alguien caminó, y si te sigue siguiendo, si todavía está contigo. Sí, hay sucesos. A mí me sigue un duende. Ahí está. Conmigo hay un duende, se llama Jo. La ¿Te siguiente- acuerdas de Valeria Herrera? Sí, Ella me lo dijo. ahí está. Que Lo que conmigo veías- hay un duende que me acompaña todo Lo el que tiempo. veías de niño o que tu papá, tu mamá te platicaba que veías, tal vez todavía te acompañe. Así lo dijo. Amigo Paul, Wow. gracias. No, ustedes. Vamos Hombre. a próxima semana. Ah, ¿ya otro se acabó? episodio más. ¿Ya se acabó o qué? Muy rápido. Ya acabó. Jonathan Miranda el Cabrito, Saito Orales, Paul. Todo- Búsquenos en redes Todo sociales. alcanzo, Didi. Todo alcanzamos. Gracias. Si tienen una historia como bien lo mencionan mis amigos, compártanla. Nos encantaría escucharlos. Manden en DM, manden mensaje, búsquenos, mándenos también su experiencia a través de Notavoz para ponerla aquí y compartirla con la banda. Gracias, Paul. Ahí están las redes sociales. Jonathan, Cabrito. Cuídense mucho, pásenla increíble. Nos vemos el próximo episodio. Y de verdad, denle like a todas nuestras redes sociales, a las de Paul, a las de Said, Y a las de un gracias. servidor, Luna Llena Paranormal también. Síganos en todas las redes sociales. Créanme que este proyecto va creciendo. Vienen cosas muy, muy padres. Cosas padres, más interesantes y todavía más terroríficas. Gracias a la producción, esto fue Ahí te va la de terror y fue adimensional.